Retomamos pauta semanal, después de esta pausa que habíamos hecho comerciales. Estamos conversando las noticias de la semana con Juan Francisco Miranda y con Daniela Panicucci. Habíamos quedado ahí un poco colgados sin poder terminar muy bien la disputa respecto al tema de lo que ocurre con deporte. Y claro, yo había tenido que interrumpir para irnos a comerciales, pero señalar de que así como hemos visto esta falta de información, ¿cierto? Y esta mala gestión con un poncho que le quedó, parece grande al alcalde, estamos viendo un poco lo mismo a nivel de intendencia, porque absolutamente ausente la intendenta respecto de todo este tema que se vio respecto al estadio techado. Y contrario a lo que tú decías, Juan Francisco, yo no creo que se haya cambiado un proyecto por otro, yo creo que se eliminó un proyecto nomás, porque la arena deportiva no tiene financiamiento, porque se dijo que era con fondos del gobierno regional y el gobierno regional ni siquiera lo ha puesto, siquiera. Más grave aún, porque en el fondo no invitaste al principal inversionista, que es el gobierno regional, y estás cambiando en forma unilateral un proyecto. Entonces lo que pasa es que hoy día finalmente no hay un proyecto asociado a la construcción de una arena deportiva, y hemos visto, por eso la pregunta era si el municipio tenía algo que ver, y parece que lo que tiene que ver es la operación posterior, es la manera de explicar la foto de la ministra con el alcalde Raonich. O sea, porque si no tendría que haber estado la ministra con la intendenta y la gente del Consejo Regional. Sí, justamente. No sé en qué momento vamos a entrar nosotros como municipio, todavía no me queda claro. Pero me gustaría que entráramos en un tema efectivamente hoy día de participación ciudadana, y que yo creo que eso es lo que todavía no hemos logrado internalizar y que tanto daño nos hace. Y que la participación ciudadana no es solamente yo te pregunto a ti qué es lo que quieres, sino que yo te informo, te comento qué es lo que van a hacer, y conjunto definimos las prioridades. Eso es lo que yo entiendo por participación ciudadana. De hecho, eso claro, es. El accountability es una cosa que ya se hace, hay que dar cuenta pública, por eso que se instauró la cuenta pública en todos los ministerios. Sí, pero esa es, yo creo que la Daniela apunta a algo súper importante, que tiene que ver con el acompañamiento, porque en el fondo no basta con que yo quiero esto y venga cuando está terminado y ahora recíbalo y apláudame, sino que tiene que ver con el acompañamiento. Y ahí, con mayor razón, yo lo encuentro grave y lo puedo mencionar, es que en esta visita, yo diría lamentable visita de la ministra del Deporte, hubo dirigentes que la quedaron esperando, que los convocaron a una reunión, los dirigentes del Barrio Sur, y sobre la hora no llegó la ministra. Y pareciera ser que ahí hubo un problema de agenda entre el gobierno regional, o la intendencia, o la Seremía de Gobierno y la Seremía del Deporte. No llegaron. Y bueno, le avisaron a estos dirigentes que la ministra estaba en el centro infanto juvenil de la 18. Fueron hacia allá los dirigentes y tampoco quiso hablar con ellos. Entonces, ahí es donde uno dice la participación ciudadana. ¿Y cuál es la agenda de deporte real? ¿Y cuál es efectivamente la preocupación? En el entendido que estos edificios, las unidades técnicas lo que hacen es hacerlos posibles, pero no son estructuras inertes, se llenan de vida en función de alguien que las usa. Sí. Y que le debe dar un buen uso por el interés del recurso fiscal. Y ahí entonces, si no están incorporados quienes son los deportistas, como dices tú, quienes hacen harto esfuerzo y sacrificio para mantener esto y darle el buen uso, que es el objetivo final que hay en una inversión, chuta, lo encuentro grave y complejo. Yo te puedo apostar que si le preguntan a los dirigentes qué es lo que prefieren o qué, lo primero que te van a señalar es un recinto para poder albergar delegaciones, porque hacen campeonatos, y yo, por lo menos, yo recibo desde las subvenciones una cantidad de solicitudes porque quieren invitar, quieren hacer torneos y tienen que andarlos albergando en las escuelas, pedir un lugar, pedirle a alguien, andar acarreando colchones, y claro, todos solicitan un espacio para poder hacer campeonatos, que es una tremenda prácticas que potencian mucho el tema del deporte. Y lo otro, yo aquí y en esto uno empieza a ver que lástima que es cuando la participación ciudadana uno la utiliza para su conveniencia. En algún momento yo recuerdo que hubo una disputa por un proyecto en el Barrio Sur, que iba a haber piscina, que iba a haber abajo centros deportivos, que se peleaban en mostrar porque había algo, no recuerdo muy bien cómo fue, pero había un proyecto desde el gobierno regional y otro desde el municipio. Y yo no sé en qué quedó eso. Quedó en nada al final. Y era un tremendo proyecto que era una muy buena iniciativa, porque era de poder llevar un recinto hacia el Barrio Sur con piscina, que es una demanda que históricamente tienen allá, sobre todo.
y yo no sé en qué quedó, no sé si es que hay, aunque sea un croquis, alguna maqueta respecto un diseño, de que, por último, un estudio, que sea. Entonces, y ahí es donde está lo complejo cuando uno juega, porque la gente se entusiasma. Porque claro, te van a decir, vamos a un tremendo diseño, un complejo de natación. Tú dices, oye, ideal. Lo que pasa es que ahí es donde yo creo que lo que hace falta, y en eso iría toda la clase política, y los que están con responsabilidad y los que no estamos con responsabilidad, de entender que hay alguna iniciativa que requiere un acuerdo de todos, y que al final es una fiesta de todos, y por lo tanto tienen que estar todos. Y cuando digo todos, es la manera de avanzar. Y por eso creo que aquí ha faltado o ha habido pequeñez, porque precisamente lo dices tú, la piscina del Berro Sur es un tema no nuevo, no viene de ahora, o el centro complejo no viene de ahora, viene hace mucho tiempo. Entonces no ha habido la generosidad de entender de que aquí da lo mismo quien construya, da lo mismo quien lo haga, si finalmente en términos políticos la gente no va a votar por eso. La gente vota por la gestión, la gente vota por gestión, ¿cierto? La calidad. Vota por un proyecto político futuro, no por lo que ya se hizo, no necesariamente. Entonces yo creo que ahí ha faltado voluntad de entender de todos que hay iniciativas que no tienen color político, y que lo que busca, y que si realmente hay un genuino interés en términos de la acción política, debiese importar el hacer más que quien se lleva en este caso las medallas. Sí, nos queda la última tanda del programa, y es para, bueno, vamos a ver si alcanzamos a tocar dos temas. Voy a partir con la reforma tributaria porque fue noticia de la semana, muy anunciada, además fue parte de la promesa de campaña, y además fue el caballito de batalla para, en el fondo, mostrar oposición hacia la obra de la presidenta Bachelet, que se sustentaba justamente en 4 pilares. Uno de esos pilares era la reforma tributaria, pero también teníamos las modificaciones laborales, ¿cierto? La revisión constitucional, ¿cierto? El proceso constituyente finalmente, y también la reforma educacional. Pero ahí yo te hago la pregunta, la reforma anterior, el espíritu era recaudar más para tener lo que tú señalaste, y también había otro principio que al menos de mi punto de vista es legítimo, que aquel que tiene más se ponga con más, así de simple, y obviamente se arma una reforma que busca eso. ¿Cuál es el espíritu, Cristian, de estas? Porque yo he leído titulares solamente, no hay información, parece que igual que el municipio no está completa, pero ¿cuál es el titular? Lo que se ha dicho es que se va a recaudar más, lo cual es bueno en términos gruesos, para más iniciativas, se supone, sociales, eso es bueno, siempre es bueno, pero la pregunta es, ¿cuánto más y cuál es el espíritu de esta reforma? Bueno, tan incompleta está la información que no hay que olvidarse que el ministro de Hacienda llegó tarde, 2 horas atrasado a la comisión del Senado a entregar el ingreso al proyecto. ¿Y eso por qué? Porque él se excusa, pide disculpas en televisión, muy caballero y todo, porque dice, no, que tuvimos que imprimir mucha hoja, que había mucho material, pero ¿cómo? O sea, ¿no estaba eso? Recién lo imprimieron la noche anterior, se amanecieron imprimiéndolo, o sea, esto fue una improvisación. Yo quiero señalarlo, esta es una reforma improvisada desde el mensaje presidencial hasta ahora. Ahora, yendo al punto, cuando se hizo la reforma tributaria en el gobierno de la presidenta Bachelet, había efectivamente un objetivo, porque la reforma no era un fin en sí mismo. Lo que buscaba la reforma tributaria era generar mayores ingresos para financiar, y de esa manera tener ciertos ingresos permanentes, pero para financiar gastos permanentes, mayores gastos permanentes que se iban a tener productos de la reforma educacional, porque la reforma educacional lo que pretendía es dar gratuidad a la educación universitaria. Para eso el Estado tenía que hacerse cargo, y la única forma es a través de los impuestos. Por eso que se hizo la reforma tributaria. No fue un fin en sí mismo, fue un medio para lograr otro fin mayor, que era la gratuidad de la educación. Finalmente, dentro del objetivo de la reforma se incorporó la praxis, ¿cierto? La premisa, más bien dicho, de recaudar de los que más tienen, no de los que menos tienen. Y por eso el énfasis estuvo dado en los impuestos directos, principalmente en el impuesto a la renta y estas modificaciones que hubo al sistema tributario, donde se eliminó el FUT, ¿cierto? Y se crearon estos sistemas. Ahora, nunca fue objeto de la reforma que fuera simple, que el sistema tributario fuera simple. Tampoco era idea hacerlo complejo. Resultó complejo porque el proyecto original, que fue votado favorablemente en la Cámara de Diputados, luego se hizo una negociación con la oposición, y ahí salió la famosa cocina Saldívar y un montón de gente que se acuerda de eso. Bueno, se llegó a un acuerdo político
entre el gobierno y la oposición, y el acuerdo político es que se iba a incorporar otro sistema, y ese es el sistema semi-integrado. Entonces por eso ahí aparecen varios sistemas en la reforma tributaria de Bachelet, varios sistemas tributarios, justamente producto de ese acuerdo político, pero la idea original era un único sistema donde ya no existiesen estas preferencias que tenían los empresarios de mayores capitales para pagar un impuesto más bajo, para diferir en el tiempo el pago de impuestos. Cuando uno analiza ahora el proyecto de Sebastián Piñera, el objeto es simplificar la reforma tributaria. No hay otro. Yo me quedo con lo que vi, no soy una entendida, pero siempre me llamó la atención el tema de la vivienda, y que uno de lo que se plantea en esta reforma es de bajar el impuesto que se paga a la construcción en valores de propiedades que están entre 2.000 y 4.000 UF. Y sale, no me acuerdo ahora quién fue haciendo una reflexión de eso, y que me sumo y que lo comparto plenamente, los cuales señala, claro, ese es el valor que entrega el mercado. Pero cuando esa misma casa la entrega en el mercado, estamos hablando de una vivienda de 4.000 a 7.000 UF, porque claro, una cosa es lo que te entrega el servicio impuesto interno, la tasación que siempre es mucho más baja a la del valor de mercado. Entonces finalmente le vas a disminuir el impuesto a gente que puede comprar casas de 120 millones de pesos. Y claro, porque saqué el cálculo cuánto es, y claro, estamos hablando de casas de 120 millones de pesos. Y de hecho, eso son 4.000 UF más o menos. Claro, si saqué el cálculo, porque claro, yo vi mi valor de casa en términos fiscales es mucho menor al valor que la compré. Entonces, si hoy día tú le vas a bajar el impuesto a la gente que el derecho de edificación a las propiedades de 120 millones de pesos. De hecho, esa es una de los cambios que hay en la propuesta de Piñera, pero hay más. Entonces, hay un abanico de cosas que se hacen, pero y que finalmente vamos a terminar discutiendo sobre si son 4.000 UF, 8.500, o vamos a discutir sobre la depreciación acelerada o no, o vamos a discutir sobre puros detalles, pero no vamos a discutir el punto de fondo. Y el punto de fondo es para qué se quiere hacer una reforma tributaria. ¿Qué es lo que se quiere financiar? ¿Qué es lo que se quiere financiar o desfinanciar? ¿O a quién va a beneficiar finalmente? Porque, yo insisto, si el objeto es hacerlo simple, ¿estamos legislando para los contadores entonces? ¿O para quién? Porque el Estado tiene que hacer políticas públicas para todo. Y finalmente, si se ha venido discutiendo respecto de que hay un menor crecimiento económico, que las finanzas están mal, que hay que apretarse el cinturón, y ahora más encima rebajamos la recaudación tributaria, bueno, entonces ¿qué programas públicos, qué políticas públicas son las que se están en la mira para eliminar? Claro. Y aquí tenemos algunos ejemplos. No vamos a hacer entonces el estadio techado de 73.000 millones de pesos porque sale mucha plata. No por otra circunstancia que no sea simplemente apretarse el cinturón por un dogma. Entonces, cuando caemos en los dogmas es donde está el problema. La reforma tributaria de Bachelet no fue hecha con dogma, fue hecha con un fin. Era un medio para lograr un fin distinto. Pero aquí estamos viendo que la reforma tributaria de Piñera, o la simplificación o modernización del sistema tributario, simplemente es un dogma. Lo que pasa es, pero además también está el tema de una especie de equilibrio en términos de la tributación. A la persona que compra un kilo de pan y paga los 190 pesos de 1.000, el IVA, versus una persona que tiene un mayor ingreso, obviamente el impacto en su economía es distinto. Por eso se habla que es un impuesto regresivo. El IVA es regresivo, todos los impuestos indirectos son así. Es regresivo. Pero resulta que acá pareciera ser que el ADN, y por eso pregunto cuál es el espíritu y la causa de una reforma, porque también en la semana escuchamos al propio ministro de Hacienda, donde ante una pregunta si rebajaba el IVA a los libros, él señaló que no lo podía hacer porque después podían venir la rebaja a los medicamentos. Entonces, en el fondo, la pregunta es ¿cuál es el fondo? Claro, porque aquí está tú lo graficaste muy bien. O sea, mire, usted pague IVA por los medicamentos, pague IVA por la casa, pague IVA por los libros, pague IVA por el pan, pague IVA por todo. Pero los empresarios no paguen renta por las utilidades. Eso es lo que están diciendo. Y no estamos hablando de las pequeñas empresas, porque aquí siempre se meten en el balde y hacen discutir a las pequeñas empresas. Para dejarlo muy claro, los 4 sistemas tributarios que hoy día existen son el sistema semi-integrado, el sistema de renta atribuida, el de renta presunta y el de los pequeños contribuyentes para los... No entendí nada. En términos muy simples, uno de estos sistemas, que es el que se pretende modificar, solo en ese sistema está el 14% de las empresas de mayor tamaño. ¿Ya? Y finalmente a ellos, ¿quién va a favorecer? No hay que olvidarse que la recaudación tributaria aumentó un 13% este año producto de justamente estas transformaciones que se hicieron. Entonces,
lógicamente que ese impacto se sintió. Y también el sistema de renta del programa Bachelet ya contemplaba que las empresas pequeñas paguen un 25% y las grandes un 27%. Entonces aquí no se está haciendo nada nuevo. Y pareciera que como la memoria corta, se hacen estos anuncios que las empresas pequeñas van a tener 25% de impuestos y las grandes un 27%, pues eso ya está. Oye, y finalmente... Entonces no hay lo nuevo es la integración del sistema, que se le va a permitir entonces a los propietarios de empresas a diferir en el tiempo su pago de impuesto personal. Y uno ve que vamos a terminar este gobierno con el mismo sistema de pensiones, con el mismo sistema educativo, con el mismo registro social de hogares, con todo exactamente lo mismo. Yo no sé en qué momento se van a empezar a hacer esos cambios, como tú bien dices, ¿cuándo se va a generar esa la transformación real? Pues, claro, la transformación real, porque finalmente lo que termina ocurriendo, y perdona que te haya interrumpido, pero se hizo un debate y un acuerdo político para lograr una reforma tributaria, y cambia la composición del gobierno y cambia la composición de la Cámara de Diputados y volvemos a hacer otra reforma tributaria. O sea, cada 4 años vamos a estar discutiendo estas materias en el tema, en cualquier cosa, en educación, en temas tributarios, en temas de pensiones. Cada 4 años vamos a estar discutiendo siempre las mismas cuestiones, en vez de llegar a acuerdos de largo plazo, de 10 o de 20 años, ¿cierto?, para hacer transformaciones profundas al sistema. Sí, en todo caso, yo diría que a las palabras del ministro, uno puede decir a palabras necias, oídos sordos, yo lo tomaría como que en realidad podría ser una gran propuesta. Que hay áreas de la economía que quizás pudiesen tener un impuesto al valor agregado distinto. De hecho, una de las gracias del IVA es que es simple, porque todos tienen la misma tasa, pero a lo mejor 19% no tiene por qué ser a lo mejor en todos los territorios y a lo mejor tampoco en para todos los productos. Eso es algo que efectivamente pudiese atenderse. Pero el énfasis no vino por ahí. El énfasis no vino por impulsar el consumo. El énfasis vino por los instrumentos de ahorro y de inversión que finalmente van dirigidos a los propietarios de la empresa. Claro. Oye, último tema para cerrar la tanda. La tarifa al gas. No hay tarificación del gas, el subsidio se mantiene. Y quedamos en yo siento que cada vez más me sube la cuenta. Bueno, sube por IBC. pero yo diría que ahí es poco el tiempo, pero lo que uno esperaría es primero cuál es la intención del gobierno. Si la intención del gobierno es no subir el impuesto o no subir el precio del gas, hay que ver si eso es real. Entrar después a discutir, porque siendo realista desde la movilización del gas y siendo objetivo, no había un proyecto de tarificación. No. Todo se ha llevado vía presupuesto año a año, no había una modificación. Entonces, la pregunta es, ese proyecto, ¿cuáles son los supuestos de ese proyecto de ley que tiene que ver con la tarificación? Ahí toma énfasis lo que ha señalado Daniela, la participación ciudadana, pues no solamente tomar opinión, hacerlos participar realmente y luego dar cuenta de lo que se está haciendo. Sí, y ahí ojo que no es solamente con el tema del gas, quizás voy a decir algo muy doméstico, muy burdo, pero también tiene que ver, esto igual se tiene que cruzar con el tema de vivienda, porque nosotros tenemos problemas de aislación y claramente estás mucho más con el calentador porque tenemos viviendas muy antiguas. Sí. Generalmente tú ves del sector 18, barrio Prat, en todo, y claro, estás con el calentador y se te va por todas partes. Las ventanas hoy día, claro, que antes uno no se da cuenta y hoy día se nota. Yo no sé, pero que estás en casas antiguas y te sale 70 lucas la cuenta del gas. Temazo, pero es un problema de política pública. Si quizás en un programa venir alguien de gobierno, de vivienda, ¿por qué? Porque en realidad toda la política pública de mejora de vivienda ha estado para las casas que el propio Estado entregó. Exacto. Que tienen un mínimo de regularización porque por último tienen un plano. Pero en Magallanes y en particular en Punta Arenas hay muchos barrios que han sido de autoconstrucción. Exacto. Y por lo tanto, para poder postular a esta política pública es una joda porque tienen que contratar a alguien que haga el plano, entonces, ¿por qué no hacemos una política pública para ese tipo de vivienda que son principalmente, y hay que decirlo, ya que son barrios muy antiguos donde están nuestros adultos mayores, que son los que tienen menos capacidad para poder ponerse al día en esta regularización? Entonces, y que más tiempo pasan en la casa. Y que mayor tiempo pasan en la casa. Salen las cuentas de gas 70.000 pesos, 80.000 pesos. Sí, porque es claro, están todo el día y porque no, como y como se les sale el calor por todos lados, por todas partes, por el techo, porque no tienen, porque las ventanas, porque no tienen los rellenos adecuados. Entonces es necesario, yo entiendo la tarificación del gas, claro, pero si no arreglas las viviendas, igual siempre el gas te va a saliendo caro porque se te escapa por todas partes, más en las condiciones que nosotros vivimos esta comuna. Yo
ahí es donde uno espera cuáles van a ser las prioridades de este gobierno, porque como bien se señala, esta es nuestra debilidad. Si nosotros de verdad tenemos una mirada respecto a los adultos mayores, partamos hablando con el Ceremi Vivienda cómo vamos a ir trabajando en estas temáticas. Para esos barrios antiguos sobre todo. Bueno, temas que abordamos a profundidad en la semana. Ya nos encontraremos en un programa próximo. Saludamos a Mario, ¿cierto? Que se recupere pronto para que lo tengamos en nuestro programa. Y queremos agradecer la presencia de Daniela Panicucci, concejala de la comuna de Punta Arenas. Y lamentar la ausencia del Ceremi de Energía, que había quedado de venir, y creo que es bueno que venga, sobre todo las autoridades presentes. Sí, teníamos un invitado, yo no le quería haber mencionado, pero bueno, teníamos un invitado. Pero en buena debe haberle pasado algo, porque estaba comprometido. Entonces esperar que pueda venir el próximo programa, porque yo creo que lo mejor es el diálogo y lo mejor es construir y de frente, sobre todo en este caso, aclarar las consultas de la comunidad. Bueno. Juan Francisco, muchas gracias por participar en el programa, por tus comentarios. Buena semana a todos. Gracias, Daniela. Gracias. Y a los auditores, nos encontramos hasta la próxima semana. Recuerda, el programa se repite el día sábado, en este mismo horario, 3 de la tarde, y eventualmente este día domingo se va a transmitir a las 18 horas. Y nos puede ver también en Facebook Live. Así que agradecido. Hasta la próxima semana. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Pauta Semanal. Participan y conducen Daniela Panicucci, concejala comuna de Punta Arenas; Cristian García, ex Ceremi Hacienda y Economía; Mario Esquivel, abogado; y Juan Francisco Miranda, ingeniero civil, ex Ceremi de Obras Públicas. Pauta Semanal. Después de la noticia, el análisis.